Bueno, mi nombre es Francesca Commissari, soy italiana, desde hace casi 6 años vivo en Venezuela, desde hace 3 en Caracas. Soy fotógrafo, por lo menos intento vivir de eso desde hace años. Salí de Italia buscando mi camino, estudié fotografía en Madrid, viví unos años más en Madrid y hace como 6 tuve la oportunidad de viajar a Venezuela. Fue un viaje muy impensado. Llegué, muy sencillamente, me gustó y me quedé. Primero me quedé como casi 3 años viajando alrededor de Amazonas y la frontera con Brasil, con un trabajo personal con otras 2 amigas sobre poblaciones indígenas. Y bueno, hace como 3 años decidí llegar a Caracas, me parecía muy interesante como ciudad, me parecía muy interesante todo lo que se podía contar a nivel periodístico, fotoperiodístico en este caso. Y bueno, me quedé, hice el primero contacto con una agencia fotográfica, la Orinoquia Foto. A través de ello pude trabajar con una ONG que me dio la posibilidad de viajar al interior del país. Y así empecé a colaborar también con El Nacional, cubriendo un poco toda la fuente, probablemente menos deporte, que no es mi especialidad de repente. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar con ellos 1 año y medio, de cubrir mucho de lo que es la situación política y social de este país, cubrir los funerales del presidente Hugo Chávez y bueno, en el último año un poco aproximarme más a través de la fotografía y el periódico El Nacional, que me ha dado como una plataforma seguramente muy interesante para poder contar lo que era mi visión periodística sobre lo que estaba pasando en el país, especialmente de manera en Caracas. Hace unos meses, de todas formas, yo había ya empezado a pensar en una posible vuelta a Europa, por motivo personal, nostalgia probablemente, y en el momento que yo pensé eso, pensé un poco de alejarme de repente de lo que era el diarismo para poderme dedicar a proyectos personales, que justamente por el ritmo del día a día del diarismo no podía profundizar. Y en este contexto, justamente hace unos 20 días, empezaron las primeras protestas en Caracas. Sinceramente me tomaron muy desprevenida, porque aunque veía que de repente la tensión en el país era muy fuerte, no pensaba que iba a haber lo que para mí fue un estallido social. Y bueno, a partir de ahí me di cuenta que tenía que enfocarme mayormente en lo que estaba pasando en Venezuela, en particular en Caracas. Más o menos a la semana del 12 de febrero, de los sucesos del 12 de febrero, a través de los social network me descubrí que Leopoldo López convocaba una manifestación, una concentración en apoyo a su causa y la amenaza de detención por parte del gobierno. Yo pensé que podía ser interesante ir a cubrirlo, pero sinceramente tuve como un momento de preocupación, porque sinceramente vi que en esos días la situación en el país es como muy caliente, debido también a la misma polarización que está viviendo este país. Ambas partes estaban como muy animadas, más de la cuenta de repente, y pensé que podía suceder algo que de repente se me escapaba un poco de las manos, y en ese momento no estaba realmente preparada todavía a lo que podía suceder. O sea, a mí sinceramente la situación en el país me tomó un poco desprevenida. Y entonces empecé a seguir lo que aquí comúnmente se llama guarimba, y he tenido como 2 o 3 ocasiones la posibilidad de acercarme a lo que es Altamira, que es la zona donde más se veía la presencia de estas guarimbas. Y las primeras veces noté que había como una demarcación un poco de territorio, probablemente, y un interés en hacerse escuchar por una parte del país. En los días he visto que la situación se ha ido como un poco encrudeciéndose, por detenciones, por muertes de manifestantes, de los cuales todavía nadie ha tomado responsabilidad. Entonces un aumento del clima de encrispación entre estas 2 partes de Venezuela. El día viernes, alrededor de las 4:30 de la tarde, me acerqué a Plaza Altamira, encontré la misma situación, un poco de campamento, de toma de la plaza.
especialmente lo que es la zona de la plaza cerca de las entradas de la metropolitana, que en ese momento ya estaban cerradas, y bajando hacia lo que es la torre británica vi que había como más barricadas, más gente, más personas protestando, más carteles, más ánimo, y pude observar a partir de la segunda cuadra, la tercera, que había un cordón de Guardia Nacional muy grande cerrando la entrada de la autopista. A ese punto, bueno, bajé como más a lo que es la primera línea, la parte más cercana a los dos bandos, y vi que había como un encuentro y desencuentro entre las dos partes, una parte un poco buscando, en ambas partes noté, creo, la voluntad no digo de enfrentarse, porque es una palabra muy fuerte, pero sí de crear un encuentro, desencuentro para mover algo, ¿sabes? Muchas veces creo que llegar al diálogo sea complicado y se intentan formas diferentes para llegar a eso. Y bueno, durante las primeras 2 horas ahí tuve la oportunidad de ver piedras, de ver lacrimógenos, de ver gritos, de respuestas más lacrimógenos. Y bueno, había un momento que yo me encontraba casi siempre, además como no iba ni con chaleco antibala ni con máscara, intenté quedarme un pelito atrás porque de todas formas en el momento que se lanzan lacrimógenos, si no tiene una máscara es correr, no ver nada y tampoco tomar buena foto. Entonces bueno, cuando vi cómo funcionaba un poco la dinámica de ese encuentro-desencuentro entre la Guardia Nacional y los manifestantes, hubo un momento que hubo una respuesta fuerte de la Guardia Nacional a raíz de una bomba, de una molotov que llegó donde la Guardia Nacional, que prendió, yo por lo menos lo que pude ver, apreciar, fue que prendieron de golpe 3 o 4 escudos y a partir de ahí vi como una respuesta. La cuestión es que yo pensaba que iba a ser una cosa parecida a lo que había vivido en las últimas 2 horas, entonces me posicioné y en el momento que los manifestantes empezaban a correr hacia mí, yo me posicioné para sacar fotos y en ese momento me di cuenta que no era una respuesta como las otras, sino que habían salido los motorizados, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas en moto con fusiles para disparar perdigones y para lacrimógenos. Y en ese momento, bueno, saqué un par de fotos y empecé a correr porque yo sé que en ese momento ya la cosa se puede descontrolar, se puede ir un poco de las manos. Me encontré en el cruce de la Torre Británica, donde está la bomba de gasolina, y ahí vi gente, me di cuenta que tenía que desviarme. Y vi 2 o 3 personas ahí escondiéndose detrás de una mata en la bomba de la gasolina y bueno, mi instinto me llevó a esconderme ahí también, porque en ese momento el temor fue grande. Grande porque bueno, hay gente gritando, hay disparos, hay humos, en los ojos te pican, no sabes lo que va a pasar, vienen muchas imágenes a la cabeza de lo que ha estado pasando las últimas 2 o 3 semanas aquí en Caracas y bueno, en Táchira. Y entonces bueno, entra una serie de miedos que yo imagino que sean muy comprensibles. Y bueno, a partir de ahí para mí fue una película, en el sentido que empecé, mi comandante, aquí hay 4, se acercaron, apuntaron con las luces. Yo estaba asustadísima, los de atrás también, había 3 personas atrás mío, 3 hombres, atrás mío también muy asustados, dispararon un perdigón al suelo que me dejó sorda, de instinto me tapé los oídos y a partir de ese momento, ¿sabes?, me dejé llevar en el sentido cero resistencia, porque bueno, porque creí que era lo mejor en ese momento. Entonces me llevaron entre 2 de peso, me montaron una moto, alguien más se montó atrás para asegurarse que no me moviera y llegaron otros 2 o 3 guardias nacionales que empezaron a forcejear el bolso donde yo tenía todo, mi equipo fotográfico, dinero, llave de casa, todo. Y empezaron a darme el bolso y el primer momento me resistí y luego bueno, lo dejé. En ese momento era más importante pensar en otras cosas. Y entonces bueno, dejé el bolso y en ese momento sí, de verdad fue creo una de las primeras veces en mi vida que sentí peligro por mi integridad física. Me quitaron el bolso que tenía todo mi equipo fotográfico, cuerpo, una Canon 5D Mark II con 3 tipos de lentes,
monedero con todo mi dinero, la llave de casa, el teléfono celular, identificación, cualquier cosa que me identificara. Y bueno, lo único que me quedó en la mano fue la tapa de la cámara fotográfica que quise guardar hasta el final como prueba de que sí, de verdad tenía una cámara. Entonces me llevaron, pasamos lo que era el cordón de la Guardia Nacional. Me quedé impresionada porque había muchísimos oficiales, muchísima Guardia Nacional, y tanquetas y autobuses, y me bajaron de la moto, me pusieron de rodillas en medio a otro manifestante, algunos muy jóvenes, realmente, todos muy jóvenes, los vi con sangre, me asusté, pero yo inmediatamente vino alguien y comentó que las mujeres tenían que ser separadas de ese grupo, que nadie tocara a las mujeres. Y a partir de ese momento te diré que fue como un sentimientos encontrados, porque había una parte de miedo, de desconfianza hacia lo que me estaba sucediendo e intentar mantener un poco la calma para evaluar también lo que estaba pasando. Inmediatamente nos hablaron de la fiscal, nos alejaron del resto de la guardia, llegó una paramédico, vieron cómo estábamos. Una chica que estaba con nosotros fue tomada por un ataque de pánico, tardamos como 4 horas en tranquilizarla, pero bueno, poco a poco, todas las chicas éramos 10, de la cual una menor de edad, fuimos como agarrándole confianza a la situación. A partir de ahí, bueno, llegó la fiscal del Ministerio Público, defensor de los derechos fundamentales, nos subieron a un autobús. El trato, considero que para los hombres fue diferente del nuestro. Inmediatamente empezamos a preguntar cuál era el procedimiento, nos dijeron que nos iban a trasladar al Retetuna, y de ahí, bueno, se iba a activar las 48 horas de investigación para llevarnos a Palacio de Justicia con un juicio. Toda muy cansada, asustada, preguntando, además yo no tenía nada que certificar ni quién era, ni qué hacía, ni nada, porque como me habían despojado de todos mis bienes, no podía ni siquiera demostrar que de verdad soy una reportera. Entonces, y tampoco tenía posibilidad de llamar a nadie porque no me acordaba el número de nadie. A través de una compañera en el traslado pude mandar un tweet, por lo menos comunicar dónde estaba yendo para que la gente no se preocupara y para que, bueno, desde afuera se pudiera moverse en sentido diplomático, porque bueno, en esa situación hay que curarse en salud, ¿no? Para ir al baño tenían que esposarnos. Ahí veíamos, por ejemplo, un muchacho que estaba en un ambiente más abierto, más diáfano, de noche habían pasado probablemente más frío que nosotros, habían dormido en el suelo, a diferencia de nosotros que nos habían dado una colchoneta, estaban esposados. Pero bueno, lo interesante fue poder ver cómo a poco, después de 36 horas de contacto constante, porque nosotros estamos constantemente con personas adentro, viéndonos, preguntándonos, un poco para investigación, probablemente por curiosidad, otro para ponernos también cómodos. Fue como una interacción constante y yo creo que lo interesante que pude vivir es el encuentro entre dos bandos, lo llamo bando porque ahora un poco se consideran así, que luchan entre ellos, y tuve la posibilidad de ver cómo tanto un lado como el otro expresaba al otro su opinión, sus dudas, sus preguntas, y por ambos lados ha habido voluntad de entender el otro, de contestar. Me pareció como muy interesante, y ver el lado humano de lo que son la Guardia Nacional, que muchas veces, bueno, por estereotipo, de repente se tiene una idea un poco más dura de la situación, y de que son chamos jóvenes también, con sus preocupaciones, sus miedos, y al otro lado lo mismo. Cuando ya sentí que estaba segura, entró un poco la preocupación por lo que podía ser la manipulación de la situación en la que estaba yo, sobre todo a nivel mediático. Y entonces, bueno, pensé que soy extranjera, que he trabajado por el Nacional, que es un periodo que de todas formas se considera de oposición al gobierno, toda la incertezas que hemos tenido en las últimas semanas respecto a la responsabilidad hacia los asesinados durante la marcha, la probable infiltraciones, todas esas cosas que han ido creando como un ambiente de sospecha en el país. Y bueno, inevitablemente he pensado yo también en eso.
El hecho de que estemos aquí en el Palacio de Justicia acompañando, siendo solidarios con la compañera reportera gráfica Francesca Commissari, lo que le dice al país y al mundo entero es que en Venezuela los medios de comunicación, los periodistas están amenazados. Lo que estamos viendo es un reportero gráfico, un trabajador de un medio de comunicación sometido a la persecución judicial de manera absolutamente ilegal e inconstitucional. Fue detenida durante la cobertura de un hecho que a todas luces es noticia. Todas las características de los hechos que se han presentado tanto en Caracas como en otras ciudades del país durante los últimos 15 días son hechos noticiosos. El gremio, los periodistas, los trabajadores de los medios de comunicación, y estamos seguros que los venezolanos, obstinados, por cierto, de tanta arremetida, de tantos ataques precisamente a los mismos ciudadanos de este país, estamos esperando la libertad plena para Francesca Commissari el día de hoy. Pero a nosotros adentro no nos decían nada, hemos preguntado varias veces cuál era el cargo del que estábamos imputados, en ningún momento nos dijeron nada, no sé si es porque no lo supieran de verdad o no lo sé. Nosotros no supimos nada, no supimos qué cargo, qué era la acusa que nos hacía el Estado venezolano hasta llegar al Palacio de Justicia, al momento que ya todos esposados, los abogados se acercaron a los detenidos, a nosotros, e empezaron un poco a organizarnos y explicarnos lo que estaba pasando. Y ahí me comentaron que en ningún momento, aunque yo lo había denunciado de forma reiterada, tanto policía, IPC, SEBIN, a la Guardia Nacional, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, a todo, que me había robado la cámara, que era periodista, me dijeron que en el acta judicial salía que a mí me habían incautado una bomba Molotov. Me preocupé, pero muy rápidamente respondí en el sentido que yo sé que yo estoy tranquila, sé que no estaba haciendo nada que no fuera mi trabajo, fotografiar, informar, y me sentía tranquila. Tranquila en el sentido que, bueno, cuando uno va en paz con lo que está haciendo, no tiene por qué preocuparse. Fue un poco lento, éramos muchos, había muchas cosas que comentar, había muchas cosas también que preservar, nosotros estábamos muy cansados, ellos también estaban cansados, fue como un proceso muy rápido, muy pesado. Y bueno, cuando salí me di cuenta que también muy discutido, o sea, yo desde adentro mandé noticias afuera para que me ayudasen mis amigos. Y cuando salí me quedé impresionada del apoyo y realmente de la capacidad de los social networks. No creo de haber tenido la lucidez sobre lo que pueden generar. Pero bueno, a la salida lo más importante que estaba bien. La cámara me daba muchísima pena que no hubiese podido encontrar, porque el acta no aparece en ningún lado. Dijeron que me iban a dar un acta donde podía yo reclamar objetos, no se me dio. Y bueno, salí con ganas de relajarme, relativizar, ver un poco lo que había pasado, quitarme el susto, hablar con mis padres, hablar con los amigos, todo el mundo estaba muy preocupado. Y bueno, y ahora un poco intentando digerir la situación, intentar ser un poco equilibrada y menos pasional hacia los últimos eventos. Con esa vaina de poesía en la pared. Ah, pues sí, bueno, que me parece también, coño. Ya son las 5:30 de la mañana, estamos saliendo pues de la audiencia celebrada desde horas de la noche. Quedaron en libertad con medidas sustitutivas 39 de las personas detenidas,
Los dos extranjeros, Francesca Comisari y el señor Ferreira, de ciudadanía portugués, quedaron con libertad plena. Evidentemente hubiésemos esperado que hubiese libertad plena para todos los detenidos y no esas diferencias. Sin embargo, bueno, al menos van a quedar libres y continuar un proceso pendiente. Las medidas sustitutivas que se le están decretando son medidas de presentación cada 30 días. Abogado, ¿cómo se encuentran los estudiantes? Bueno, como lo está diciendo el doctor, Seriamente golpeados. Seriamente golpeados, van a verlos ahora. Hay por lo menos, bueno, en su totalidad, los detenidos denunciaron maltratos, denunciaron golpes, denunciaron perdigonazos a quemarropa, particularmente Giancarlos Pardo denunció, está bastante mal herido con agresiones de perdigones a quemarropa en la parte trasera, posterior y en las piernas. Hay otros casos de golpes con, digamos, bastones y cachas de armas y culetazos de revólveres, también con casco. Ustedes los verán. Particularmente un muchacho tiene un golpe importante en la cara. Sin embargo, no es la mayoría de los casos, pero todos de alguna manera manifestaron agresiones. Como decía el doctor, lo importante es que al menos el tribunal instruyó a la Fiscalía para que investigara estos casos de tortura y tratos crueles, como el propio tribunal lo denominó, así como que remitió este expediente, hizo la solicitud específica a la Defensoría del Pueblo para que comenzara una investigación por tratos crueles y tortura por parte de funcionarios de la Guardia Nacional. Sé que parece un poco superficial, pero he pasado los casi dos días detenida pensando también en mi equipo, porque bueno, es mi fuente de vida, es la forma con la que yo puedo expresarme. Y sentía que nonostante constantemente a cualquier fuerza de la Guardia Nacional para que entrara en el cuarto, a cualquier componente, abogado, Ministerio Público, defensor, le comentaba lo que había pasado. Y no, bueno, no pudieron darme razón de lo que pasó. Al final mi abogado me dijo que no resultaban en las actas del objeto de los objetos incautados. Y bueno, me dijeron que tenía que rendirme, que eso ya estaba perdido.
Desde que estoy en Venezuela, especialmente en Caracas, he tenido la oportunidad de ver, de vivir y de retratar situaciones fuertes en el sentido de mucho conflicto, a partir de la inseguridad que vivimos todos los días por mano de la hampa, de la violencia, y también por esta situación política muy polarizada. Y entonces elecciones, diversas elecciones, la muerte de un presidente muy amado en el país, que también ha creado como toda una serie de sentimientos encontrados en la población, y que ha hecho cada día más complicado el trabajo, especialmente para reporteros y fotógrafos que trabajan en medio de la oposición. Y diferentes marchas, y bueno, las últimas como 2 o 3 semanas ha sido un poco el culmine de una situación que se venía formando, especialmente en los últimos 2 años. Y entonces, bueno, lo que comentaba es que siempre he tenido el deseo de poder ir a retratar un conflicto, y a un cierto punto me di cuenta que estaba viviendo un conflicto, de repente de una naturaleza diferente a la que estamos acostumbrados, pero sí, en este país se estaba viviendo, se sigue viviendo un conflicto muy fuerte. Y entonces, bueno, un poco intentar reflejar lo que son las diferentes astillas de esos conflictos, que muchas veces se acechan más de un lado, más al otro, y yo considero que es como una situación mucho más complicada de explicar, y que tiene muchos más matices de un blanco y de un negro.